Al comenzar el estudio de la lección de esta semana, encontramos las palabras de Cristo que dicen esto: no hay fuera del hombre cosa que entre en él y pueda contaminarlo, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Marcos capítulo 7, versículo 15. Con estas palabras que forman el texto central de esta lección, iniciamos el estudio de este sexto tema, de esta sexta lección, de adentro hacia afuera. Alusiones al texto que acabamos de leer, pero también un título que muestra la necesidad de ser cambiados dentro, que el problema del hombre radica en el corazón, el problema radica en nuestro ser. Y eso es lo que precisamente Dios quiere cambiar y es el único a propósito que puede cambiar. Bueno, esta es la lección que estamos estudiando estos días y en este video, como ustedes conocen, estoy presentando el bosquejo de esta sexta lección. Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a ver rápidamente los tres objetivos de nuestro estudio. Lo primero que vamos a ver, por supuesto, es aquello que contamina al hombre. En segundo lugar, estaremos viendo o explicando las palabras que registra Marcos, haciendo limpio todos los alimentos, que quiere decir podemos comer de todo. Bueno, es lo que vamos a ver. Y por último, más milagros del Señor Jesús. Tres objetivos que nos van a guiar en todo este estudio, y recuerden que pueden descargar las diapositivas que ustedes están observando. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer objetivo. Lo que contamina al hombre. Vamos a ver el contexto y hacer una breve explicación. Si nos da el tiempo, más adelante estaré compartiendo con ustedes el estudio ampliado de toda esta lección. De acuerdo a lo que registra Éxodo, los sacerdotes dentro de los rituales tenían la necesidad de lavarse las manos. Esto era parte del rito de los sacerdotes y al mismo tiempo también era necesario para el trabajo que ellos hacían. Entonces, a ellos les era necesario lavarse la mano. Marcos presenta precisamente esto. Un grupo de estos hombres observan que los discípulos están comiendo, no se habían lavado la mano, ya sea porque no había agua, porque tenían mucha hambre. Y estos comienzan a criticar a los discípulos de Cristo, que están comiendo de manera inmunda, es lo que dicen, porque no se han lavado las manos. Este es el cuadro que presenta Marcos, y en resumen lo que vemos aquí es que estos hombres gustaban de imponer las tradiciones humanas al pueblo. Cuando hablamos de tradiciones, estamos apuntando a todas aquellas reglas, instrucciones, leyes que estos hombres habían confeccionado con el objetivo de, entre comillas, ayudar al pueblo a guardar de una mejor manera los mandamientos que Dios pide. Entonces estos creían que al poner no hagas esto, no hagas lo otro, permitido solo esto, al poner una serie de requerimientos, el pueblo iba a guardar de mejor manera los mandamientos. Tal vez la intención era buena, sin embargo, estas tradiciones comenzaron a tener más relevancia que la propia ley de Dios, y estas eran impuestas, hablando de las tradiciones, al pueblo. Y una de esas tradiciones, por ejemplo, gira en torno al corbán, o lo que era una ofrenda dedicada a Dios. Y esto es lo que Cristo resalta. Les dice: ustedes que imponen las tradiciones no se dan cuenta que al imponer las tradiciones están yendo contra la ley de Dios, porque si un padre le pide ayuda a su hijo y su hijo le dice: no, papá, el dinero que yo tengo es corbán, es ofrenda a Dios, así es que no te puedo ayudar, ustedes lo que están promoviendo es que se rompa, que se viole los mandamientos de Dios. No están obedeciendo la ley de Dios. Y aquí vemos este contraste. Ellos imponían sus tradiciones atropellando la ley de Dios. Y por otro lado, el Señor Jesús estaba resaltando la importancia de la ley sobre las tradiciones de los hombres. Y a propósito, el Señor Jesús en ningún momento menosprecia, el Señor Jesús en ningún momento insinúa que la ley de Dios iba a caducar. Al contrario, siempre defendió los mandamientos y condenaba las tradiciones humanas. Entonces, los sacerdotes, cogiendo el ejemplo de lavarse las manos,
cargaban al pueblo de todas estas tradiciones y los condenaban por esto. Y eso es lo que hicieron con los discípulos. Mira, como tus discípulos no se lavan las manos, entonces son pecadores, son inmundos porque están comiendo con manos sucias. Es más, estos líderes celebraban cuando un hombre moría en estas condiciones y decían, ay, qué bueno, se murió uno que estaba ofendiendo a Dios. Este es el asunto que está presentando la lección esta semana, de acuerdo al capítulo 7 del libro de Marcos. Ahora, cuando estos son confrontados por Cristo, el Señor les dice, ustedes son hipócritas, porque aparentan santidad, pero sus corazones están corrompidos. Ustedes, tal como dijo Isaías, de labios para afuera me honran, pero dentro están contaminados. Y es eso, es lo que hay en el corazón, lo que contamina al hombre. Y no, por ejemplo, la comida. La comida no va a contaminar en el sentido de pecado, en el sentido de que al comer un pan con la mano sucia yo estoy llevando esa suciedad del pecado a mi vida. Eso no es lo que ocurre. Ahora tampoco hay que justificar el hecho de no lavarse las manos. Lavarse las manos es algo necesario. Pero volviendo al punto bíblico, Cristo les dice, el corazón del hombre es el que está contaminado. El corazón, hablando del pensamiento, la mente, y cuando esos pensamientos llevados a la acción de pecado, el hombre sigue pecando, eso es lo que viene contaminando y no la comida. Esto es lo que Cristo estaba diciéndole a estos hombres y también a sus discípulos. Más adelante encontramos, por ejemplo, en el capítulo 8, que Cristo le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, también haciendo alusión al problema que ellos llevaban en su corazón. Mucho cuidado, les dice, con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y es que sus enseñanzas, y no solo las tradiciones que eran enseñanzas humanas, las que lamentablemente eran puestas sobre las escrituras, formaban parte de esa levadura, también la manera como estos enseñaban y el trato que daban a las personas. Miren, no solo es el conjunto de enseñanzas, también es la forma como ellos pensaban, la forma como ellos trataban al pueblo, lo que lamentablemente pues estaba deteriorando la espiritualidad, la vida espiritual del pueblo de Dios. Entonces, en resumen, esto es lo que vimos en el primer punto de estudio. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro de nosotros, que lamentablemente con nuestras acciones, con nuestras palabras, llega a salir. Vamos a ver ahora nuestro segundo punto de estudio. Haciendo limpio todos los alimentos. Esto lo dice el mismo Marcos. Y vamos a ver ahora qué es lo que significa esto. Recordemos que estamos dentro del contexto de la alimentación para los judíos, de las costumbres judías. Y los fariseos, cuando señalan de inmundicia, señalan el acto de lavarse las manos, mas no los alimentos. ¿Por qué resaltamos esto? Porque es fácil confundir o es fácil querer creer que la declaración hizo limpio todos los alimentos se suma a la visión de Pedro en el libro de Hechos, y algunos quieren creer y enseñan de que Dios permite que se coma de todo, porque después de todo ya ha sido limpio. Y lo que está en Levítico 11 quedó en el antiguo pacto, quedó para el pueblo de Israel, quedó para el Antiguo Testamento, y ahora estamos bajo la gracia, y bajo la gracia es lícito todo. Bueno, estoy exagerando, pero en resumen es lo que se enseña. Entonces, eso no es lo que está ocurriendo acá. Volvemos al punto. Los fariseos señalan el acto de lavarse la mano como un acto de inmundicia, no los alimentos, porque estos hombres, así como el pueblo, también, como eran celosos de sus tradiciones, eran celosos con su alimentación. Esto no lo vamos a encontrar de forma clara en la Biblia, pero es obvia y es lógica esta deducción. Eran celosos con su forma de alimentarse. En consecuencia, los alimentos que se debieron servir en aquella ocasión eran alimentos limpios. No vamos a encontrar alimentos inmundos, eran alimentos limpios.
¿Qué serían? No sabemos. ¿Serían frutas, verduras, panes? No sabemos. ¿Habrían carnes? No sabemos el detalle. Pero lo que sí podemos entender es que eran alimentos limpios. Si habían carnes, esas carnes tendrían que ser de animales limpios. Esto vuelvo a repetir, la Biblia no nos va a decir, el libro de Marcos o Mateo no nos va a decir, miren, estaban comiendo esto, estaban comiendo pollito, estaban comiendo carnero. No, esto lo estamos entendiendo dentro del contexto donde se desarrolla esta historia. Ahora, lo limpio que dice Marcos 7:19, que limpió todos los alimentos, no indica que Cristo hizo apto para nuestro consumo toda clase de planta o ser viviente, pues se estaba refiriendo a los alimentos que estaban servidos en ese momento y eran alimentos, como vuelvo a repetir, limpios. Lo limpio que dice Marcos 7:19 está dentro de lo que Dios permitió para el consumo del hombre. Y si nosotros queremos creer que el Señor con esto dice come de todo, esto ya es ir en contra de lo que la Biblia está hablando. Y por otro lado, si esa declaración de comer de todo sería real, entonces pues comamos plantas venenosas, porque está limpio. Solo un punto aquí para enfatizar, y es que cuando el Señor Jesús en el libro de Levítico o en Deuteronomio que repite, dice, no coman estos alimentos, sobre todo ciertas carnes, no lo hace meramente por un tema espiritual. Y la iglesia no lo mantiene como un capricho espiritual, ritual o religioso. Detrás de todo esto hay un principio de salud. Y si Dios no permite que se coma ciertos alimentos, es por un principio de salud. Es más, el plan de Dios desde la creación no fue que el hombre coma carne. Fue por la condición pecaminosa que el Señor permitió que comamos carne y cierta clase de carnes, las cuales son menos dañinas. En resumen, queridos amigos, esta es la explicación y este es el panorama de esa expresión. Hizo limpio todos los alimentos, todos aquellos alimentos que estaban servidos, todos aquellos alimentos que están dentro de lo que Dios ha permitido. Vamos a entrar ahora a nuestro tercer y último objetivo. Más milagros del Señor Jesús. Vamos a ver rápidamente algunos milagros que están registrados en los capítulos 7 y 8. Bueno, el primer milagro que encontramos es la sanación, algo curiosa que el Señor Jesús le da a un tartamudo y sordo. Le toca la lengua, escupe, en fin. Un detalle que llama la atención a todo esto es el suspiro que Cristo hace al momento de sanar. Un suspiro que puede señalar el pesar que nuestro Señor sentía, porque mientras este pobre hombre, siendo tartamudo y sordo, quería oír y quería hablar, había indiferencia, tal vez en sus discípulos al inicio y sobre todo en el pueblo, en los líderes, que ellos, teniendo la capacidad de oír, no querían oír, no querían entender, no querían captar el mensaje, se cerraban y pudiendo hablar, tampoco deseaban predicar. Un suspiro al momento de curar que nota ese pesar en el Señor Jesús por la negatividad del pueblo. El segundo milagro que la lección no lo menciona, al menos de forma explícita, es la alimentación de los 4,000. Disculpen, aquí deben ser 7 cestos, donde sobraron 7 cestos de alimentos. Esto se menciona cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, y ellos piensan que estaba hablando del pan, porque se habían olvidado llevar pan, dice, y solo tenían un pan, entonces ellos pensaban, hay que comprar, y el Señor les dice, cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, y ellos decían, no hay que comprar pan de ellos, y Cristo les dice, yo les estoy hablando de lo espiritual y ustedes siguen pensando en lo material. El alimento no era algo que debieran de preocuparlos, pues con Cristo siempre habrá provisión. Y eso es lo que Cristo les dice, miren,
¿Cuánto sobró cuando alimentamos a los 5,000? 12. ¿Y cuánto sobró cuando alimentamos a los 4,000? 7 cestos. Entonces, ¿qué hacen pensando en el pan material si estoy yo, si conmigo van a tener para alimentarse? Yo les estoy hablando de lo espiritual, pero ustedes siguen pensando únicamente en lo material. Y es que a veces nuestra vida, queridos amigos, es así. Estamos en la iglesia, vamos a la iglesia, creemos en Dios, buscamos a Dios únicamente por interés material, mas no nos damos cuenta que nuestra mayor necesidad es espiritual. Una linda lección que se desprende de la alimentación a los 4,000, que la lección, como vuelvo a repetir, solo lo menciona de manera implícita. Y por último, aunque en Marcos 8, 11 al 13 no figura un milagro exactamente, sí encontramos a un grupo de hombres que le dice al Señor Jesús: haznos un milagro para creer. Marcos explica que ellos buscaban entramparlo. Cristo, conociendo sus intenciones, no hace milagro alguno, para sorpresa de sus discípulos y amargura de estos hombres. Pero el hecho es que estos hombres no buscaban a Cristo para creer. Ellos no querían creer. Simplemente su corazón estaba cerrado. Y cuando el corazón se cierra, ni siquiera los milagros son suficientes para creer. Algo muy parecido dice la parábola del rico y Lázaro, que en absoluto muestra la realidad del infierno. La parábola del rico y Lázaro lo que resalta es la necesidad del hombre de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que dice al final: teniendo a Moisés y a los profetas y no quieren cambiar, así se levante un muerto, así hay un milagro, tampoco van a creer. Y lo mismo está ocurriendo aquí. Así haya milagros, no van a creer. Queridos amigos, si no estoy estudiando la Biblia, el Señor no va a mostrarme otra manera para revelarse a mi vida. Yo necesito estudiar la Biblia. Necesitamos abrir todos los días la palabra de Dios. Ese es el énfasis dentro de esa porción de Marcos 8 del 11 al 13. Y finalmente vamos a ver rápidamente el episodio de la mujer sirofenicia. Para eso vamos a volver al capítulo 7, el último milagro que vamos a ver en este estudio. En los versículos del 24 al 30 encontramos esta historia: una mujer que busca desesperadamente a Cristo y le da una connotación de desesperación y súplica, por lo que registra Marcos. Cristo aparentemente no le presta la atención necesaria, pero esta mujer persevera al punto que se postra para adorarlo. Y es curioso que Cristo no rechaza la adoración de esta mujer, tal como lo hacían, por ejemplo, los líderes que negaban reconocer quién era Cristo. Esta mujer lo adora y Cristo no rechaza, lo que revela también su carácter divino. La mujer persevera para que Cristo le ayude. Y es en ese momento cuando Cristo le dice a esta mujer: mira, no está bien que primero alimentemos a los perrillos en lugar de alimentar a los dueños. Ahora, Cristo, recuerden lo que dice el deseado de todas las gentes: siempre habían y salían palabras de ternura, palabras llenas de misericordia de los labios de Cristo. Y estoy seguro que la forma como Cristo se dirigió a esta mujer fue de una manera condescendiente, empática, de una manera misericordiosa, que la mujer entendió que Cristo no la estaba rechazando. La mujer entendió que había una oportunidad. Hija, le habrá dicho: no está bien que en primer lugar demos a los perrillos y luego demos a los dueños de la casa. Y la mujer le responde: maestro, le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor queda impresionado con la fe de esta mujer. Queda sorprendido con la respuesta de esta mujer y su corazón se habrá conmovido tanto por la forma como reacciona esta mujer que prácticamente por su fe al instante su hija fue sanada, fue liberada del demonio que lo atormentaba. Un milagro que nos deja por lo menos estas reflexiones. En primer lugar, Cristo cuando iba a ayudar a las personas, no luchaba y confrontaba directamente a la cultura.
No hacía eso Cristo. Cristo de alguna manera respetaba. Esto lo digo porque recordemos que en muchas partes de esas regiones, las mujeres no tenían la misma autoridad que tiene un varón. Entonces hubiera sido para muchos mal visto que Cristo hubiera tenido primero esta mujer. Y por eso Cristo actuó de esa manera. En segundo lugar, enseñó a sus discípulos lo feo que es rechazar o menospreciar a las personas, en este caso por su origen. Recuerden que los judíos consideraban a los gentiles como perros. Y posiblemente esto causó una impresión a los discípulos. ¿Cómo Cristo le dice esto a esta mujer? Bueno, pues así de feo se ve que se trate de esta forma a los gentiles. Una lección que Cristo estaba dando a sus discípulos. Y por último, ¿estaremos siguiendo el ejemplo de Cristo que busca atender a todas las personas, que iba de aquí para allá, que escuchaba y siempre estaba dispuesto a oír? ¿O estaremos siguiendo el ejemplo de los discípulos que más de una vez le decían a las personas que buscaban a Cristo no lo molesten? No, a ti no te va a atender, no, no tiene tiempo. Creo que nuestra misión es imitar lo que hacía Cristo, buscar a los necesitados. En resumen, este es el comentario de este tercer punto de estudio, los milagros que hizo el Señor Jesús. Vamos a ver ahora el resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Número 1. El pecado está en el corazón del hombre. Y recordemos que solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Los alimentos que fueron limpiados no son aquellos alimentos inmundos. Y hemos explicado la razón. Por último, Cristo ayudó a toda persona. Vino a salvar al mundo. No solo a una nación, no solo a un pueblo, sino a todo el mundo, que obviamente lo acepte. Finalmente, ¿qué es lo que necesitamos hacer? El problema del hombre está en el corazón. Lo exterior puede alimentar o debilitar nuestra naturaleza pecaminosa. Por ello es que nosotros necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, que haga de nosotros una nueva criatura. Dios obrará esta transformación en la medida que aprendamos a caminar con Él todos los días, a cada momento. Y es por esto, querido amigo, que nuevamente te invito y animo a que estudies la séptima lección del libro de Marcos, instruyendo a los discípulos, parte 1. Apreciados amigos, terminamos de esta forma el bosquejo de esta sexta lección. Espero que este material sea de ayuda, de utilidad. Por ahora me despido. Si el Señor lo permite y hay tiempo, estaré publicando el estudio extendido de este material. Si no, nos estaremos encontrando la próxima semana. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos ustedes.